El título del mensaje de hoy. Creemos en Dios y además le creemos a Dios, porque no es lo mismo. Creer en Dios, todos creen porque de algún lugar, como de alguna forma, aparecieron los océanos, los continentes, las personas en la tierra, ok. Pero otra cosa es creerle a Dios. Eso sí que es totalmente distinto. Y vamos justamente a leer un capítulo muy conocido, no voy a leer todos los versículos, pero voy a leer algunos versículos del capítulo 11 de Hebreos que es tan conocido. Voy a comenzar con el versículo 1 y así voy salteando. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios, con una orden, creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve, surgió de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él siguió hablando por medio de su fe. Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Por la fe, Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Vivían en carpas lo mismo que Isaac y Jacob, porque Dios también le había dicho a ellos la misma promesa. Les había hecho a ellos la misma promesa. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos, pero por la fe de Abraham Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Este hombre estaba ya muy viejo, casi en sus últimos días, pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar, tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de arena de la playa. Dios puso a prueba la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció. Él ya tenía la promesa de Dios, quien le había dicho, tu descendencia será trazada a través de Isaac. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Saben que, que Isaac, por supuesto, no murió. Por la fe, Isaac bendijo el futuro de Jacob y de Saúl. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyado en su bastón. Por la fe, cuando José estaba por morir, les dijo a los israelitas que algún día habrían de salir de Egipto y les hizo prometer que se llevarían su cuerpo con ellos. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después de que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey. Por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme, como si estuviera viendo al Dios invisible. Por la fe, Moisés preparó el día de la Pascua. Puso sangre en las puertas de las casas para que el ángel de la muerte no matara a los hijos mayores de los israelitas. Por la fe, el pueblo que seguía a Moisés atravesó el mar Rojo como si fuera tierra firme. Los egipcios, en cambio, trataron de hacer lo mismo, pero se ahogaron. Por la fe, las murallas de Jericó se derrumbaron cuando el pueblo de Dios marchó alrededor de ellas durante 7 días y luego se desplomaron. Entonces, la diferencia entre creer que Dios existe
y creerle a Dios hace que cuando tomamos la palabra le damos un significado distinto que si solamente creemos en Dios. Creer las promesas, tomar las promesas como realidades a pesar de que todavía no las podemos ver. Guiar nuestras vidas, como decía Liliano, y no es cierto, tomar la palabra de Dios, que es la que nos va a indicar el camino que tenemos que hacer. Por ejemplo, si nosotros queremos ir a Mar del Plata, vieron que cada tanto están esos cosas verdes con letras, los carteles que indican el camino. Ahora, si nosotros no miramos los carteles y seguimos según la intuición que tengamos, por ahí vamos a parar a Bahía Blanca, no sé, en vez de ir por la ruta 2, seguimos por la ruta 3, que nos va a llevar no sé a dónde. Y ni les digo si tomamos la 40, terminamos en Bariloche. Pero el tema es tener la seguridad. Muchas de las cosas que en la alabanza hoy estábamos compartiendo tienen que ver con esto, tienen que ver con tomar la palabra de Dios como que es la palabra de Dios y creerla. Entonces, nuestras rebeliones van a dejar de ser rebeliones porque vamos a entender que rebelarnos contra Dios solamente nos va a traer problemas y que al contrario, si nos encaminamos en las enseñanzas de la palabra de Dios, vamos a tener bendición. El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Mateo 28, 20, que termina ahí el libro de Mateo, ¿qué dice? Que Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Bueno, ahora quiero escuchar. A ver, promesas. Hay muchas, pero bueno, alguno vayan diciendo, alguna que se acuerden en este momento. Yo les dije el Salmo 23, que Él va a estar con nosotros. A la mujer que le dijo, lo acabamos de escuchar, el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Hablaba de una sed espiritual, porque sabemos a dónde ir a tomar de la sed, para calmar la sed espiritual. Vamos, 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 hay tantas promesas, no sé, ¿Pero promesas que se lo metió o promesas que se cumplieron? No, porque justamente, aunque no se cumplan, es creer de que se va a cumplir. Y bueno, creer siempre se quiere llevar a las aguas. Exactamente, bueno, esa es una promesa. Pero a mí, por ejemplo, esa me hace mucho ruido, porque Melania la decía siempre que un cartel en la casa, pero eso nunca... Y no sabemos, vamos a ver. O sea, es como que... Y a la vez que, o sea, más allá de que hablábamos la semana pasada, que Dios no es de nadie y cumple todo lo que promete, y se tiene propósito acá en Samuel, justamente hablaba con David, Dios tenía promesas para Saúl, pero Saúl se corrió. Claro, por eso la cuestión es no tener el cartel, sino creerlo realmente. La cuestión es también... Saúl tenía una promesa para Sí, sí, totalmente. Sí, el Señor lo tuvo que sacar, porque él se fue. Claro, en el caso de la mujer samaritana, por ejemplo, ella fue, dio testimonio y seguramente muchos se convirtieron. Ahora ella podría haber nada, recibió la palabra y la guardó y no habló con nadie, no ayudó a que nadie salga de la situación en que estaba, pero ella lo hizo, por ejemplo. Entonces, la diferencia es que todas estas personas que nosotros acabamos de leer, cuando empezó a construir el arca, deben haber pensado que estaba más loco que Milei, por ejemplo, porque evidentemente las cosas que si no había no había la lógica, decía que no había que hacer esa arca. Bueno, sin embargo, él estaba, esa es la diferencia, en creerle a Dios que va a pasar. Yo no sé qué va a pasar con Censo, si algún día va a aceptar a Jesús como su Salvador o no. También hay que ver cuánto, tener el cartel en la casa no significa tanto, realmente. No, yo no sé. O sea, exactamente, también. Me parece que la promesa es, va a entrar la salvación en tu casa. Sí, a quien acepte. Aún estando ahí, igual, no la querés para tu vida, nadie te va a obligar a hacer. Exacto, sí. Pero la salvación entra a tu casa, porque de hecho, todas las bendiciones que venían a través de la vida de Melania, sí, las disfrutaba su familia. Sí.
lo mismo de cada uno de nosotros, las bendiciones con el Señor nos bendice. La disfruta mi casa, mi familia, lo que están cerca mío les llega la Exacto, exacto. Ahora, si ellos no quieren recibir, bueno, yo te convido una torta, si no quieres comer, bueno, qué sé yo. Claro. Fíjate lo que ves para tu vida, pero creo que pasa por ahí. Vas a hacerlo vos en tu casa, claro, porque la salvación entra a tu casa. Exacto, totalmente de acuerdo, sí, sí. Cada uno la tiene que recibir. Exactamente. Y así va a tener más oportunidades que aquel que nunca escuchó, que nunca conoció, que nunca tuvo una casa bendecida por el Señor, o una casa donde entre la salvación. A mí me da mucha pena cuando los creyentes dan malos testimonios y que hay personas que por eso, no, yo no quiero ser evangélico, porque conocí uno que entonces es como que la persona está cerrando con su mal testimonio también para que otros crean, porque somos luminares, pero hay que ver si estamos iluminando, o más o menos, ¿no? Porque a veces ¿Me escuchan? un mal testimonio... Sí. María. Martita, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, buen día. Buen día. Quiero dar un testimonio. O sea, que ¿vieron mi hermana, la que vive en la Angostura? Sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, ella hace 2 semanas atrás, yo creo que ya le comenté, me había dicho, yo nunca voy a ser evangélica. Entonces, como yo le hablo de Dios, le dije, yo no lo sé, ni vos tampoco. Si Dios te elige, serás una de las elegidas, como yo, como los hermanos de nuestra iglesia, o de muchas iglesias. Y me dice, a la semana más o menos, me dijo, fui a buscar mi estudio, no sabés lo que me pasó. De tal lugar a tal lugar no hay señal, no hay señal de radio, de nada, ¿no? De teléfono, de nada. Y me dice, y la radio como que la encendí, pero después se apagó y al toque volvió a encender. ¿Vos podés creer que me habló un pastor? Me dice, y a donde no había señal, yo pude escuchar a un pastor y era para mí el mensaje. Yo me largué a llorar y le dije, hermana, yo no soy la que voy a elegirte para que vos seas evangélica. Dios va a elegir tu camino. Solo Él puede elegir el camino, no nosotros. Así que es un testimonio hermoso de parte de mi hermana, que bueno, obviamente es Dios, ¿no? El que elige, no nosotros. Qué hermoso, gracias. No sé, no sé si me escuchás. Sí, Martita, te escucho. Perfecto. Sí, yo creo que nosotros hemos estado orando por tu hermana por mucho tiempo y el accidente del hijo y su situación matrimonial son todas cosas negativas, realmente, ¿no? Pero aún en medio de eso, a lo mejor es cuando ella tuvo esa oportunidad. Y seguimos orando por ella, específicamente por este tema vamos a estar orando que esas palabras que le llegaron hayan caído en buena tierra, como la semilla del el sembrador salió a sembrar y que traiga Amén. fruto. Amén. Amén. ¿Cómo te sentís, Mari? Me duele mucho la panza. Bueno, pero del dolor de cabeza se te fue. Sí, se me fue. Ay, buenísimo. Entonces no es dengue, porque el dengue hace doler la cabeza. Sí, estuve 2 días con dolor de cabeza, pero bueno, pero estoy mejor, solo me duele muchísimo la panza. Voy al baño, estoy en el baño, vivo en el baño. No Bueno, vamos a esperar. Ahora vamos a orar justamente, una de las personas por las cuales vamos a orar es por vos. ¿O ya estuvimos orando? Sí, ya estuvimos orando, así que tenemos que tener fe de que sí, ya te hemos presentado para que el Señor haga la obra en tu cuerpo, ¿sí? Sí, yo estoy conectada, Martita, de temprano. ¿Eh? Sí, buenísimo. Bueno, me quedo tranquila porque yo pensé que había hecho algo mal en la conexión, pero si se pudo conectar, entonces está todo bien. Bueno, un beso te mandamos de acá. Chao, preciosa. Martita, chao. Chao, hermanos. Bueno, entonces habíamos pensado en el Salmo 23, tú y tu casa serán salvos. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay muchos, chicos, vamos. Promesas de salvación y vida eterna. A ver.
Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es una promesa. ¿Cree? Perfecto. Después, promesa de presencia y ayuda. En Hebreos 13. Él ha dicho, nunca te voy a dejar solo, ni te voy a desamparar. Desamparar, muy bien. Sí. En el momento malo, vos prometiste tal cosa, así que ayudame. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo se lo exijo, ¿no? Sí. Cátedra, dijiste. Exactamente tu palabra lo dice. Pero bueno, nosotros podemos ir otra parte también, ¿no? Porque dice, bueno, yo lo que dice, si vos guardas mi palabra, esto, porque si no, saco a hacer cualquier cosa y le digo, cuidame, me saco a hacer cualquier cosa. No, Exacto. Promesa de provisión, en Filipenses 4. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas para la gloria de Cristo Jesús. Promesas de paz, en Juan 14. Bueno, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo se las ofrece. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Promesa de protección en Salmo 91. Con sus plumas te va a cubrir, debajo de sus alas vas a estar seguro. Su fidelidad será tu escudo y alarga. No sé qué es alarga. Promesa de sabiduría en Santiago. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se las dará abundantemente y sin reproche. Y por la última que propone acá, promesas de nueva creación y restauración en Corintios 2:25. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron, a partir de ahora son todas nuevas. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo también, desde que comenzó la alabanza, Lilian nos estuvo hablando justamente de la regeneración en la vida de la samaritana? Porque hubo un antes y un después. Hasta ahora ella había tenido una vida con muchas frustraciones, pero Lilian dijo, bueno, a partir de ahora ella había tenido ese encuentro con el Señor que le había cambiado la vida. Buenísimas. Salmo 1 habla de como el árbol plantado junto a agua de aguas, sí. Si querés buscarlo, Salmo 1 es un versículo muy lindo. Dice, dichoso el hombre que no sigue consejo del malvado, ni se detiene a la senda de los pecadores, ni cultiva amistades con más enfermos, sino que la ley del Señor se deleita día y de noche. Es como un árbol plantado a orillas de un río que cuando llega a su tiempo da frutos y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prosperará. Amén, amén. No quiere decir que vamos a ser millonarios, pero en lo que emprendamos, pequeño, mediano, grande, el Señor va a estar ahí dando o sea, lo que nosotros ponemos, Él pone más. Lo que nosotros hacemos, Él pone más. O sea que prospera. Esa prosperidad es una prosperidad sobrenatural. ¿Qué más? Sí. Hablando de esto, hace nada, esta semana me había pasado algo así. Que siempre va a estar con nosotros, siempre va a querer lo mejor para nosotros. Mientras nosotros siempre lo vemos bien, y sigamos el camino de él, ¿viste? En el sentido de cuando uno trabajar honradamente, sin sacar ventajas de nada, ¿viste? A veces a mí, por ahí suena mal, ¿viste? Pero a veces me pasa que a veces alguien me pide algo y muchas veces yo lo derivo a otro lugar porque si ese lugar me va a salir más barato que conmigo, hay cosas que yo lo hago. O le digo, no, te conviene hacerlo así, te va a salir más barato. Bueno, sos recopado. Por eso me pasa que siempre por ahí me recomiendan, ¿viste? Este chico, ¿viste? De atente, qué sé yo. Entonces, de ese lado también él me recompensa y me manda un trabajo. Sí. Y yo en el trabajo no estoy acostumbrado a no estar trabajando. Yo igual trabajo hasta las 2:30. Este chico trabaja conmigo, entonces siempre tengo mucho trabajo, siempre. Y nunca dejo de buscar, por más que lo tenga, no trabajo. Y por ahí me pasó la semana pasada y la anterior, que hubo 2 días que no, 2 días de la semana, pero tuve mucho para hacer. Entonces, por ahí, hasta decía a Lili, no, mañana no voy porque no tengo cosas para hacer. Hay 2 trabajitos y total está el chico y no voy. Y bueno, no puedo, fui igual, porque no puedo estar quieto yo en mi casa. Me cuesta hacer cosas de disfrute para mí, menos más en hora laboral. Entonces, el viernes pasado me quedé, dije,
pasó una semana, entonces la semana pasada era miércoles y le digo, mañana me voy a quedar. No tengo nada, y bueno, nada, me quedé en casa, pero igual me puse a lavar ropa, qué sé yo, no importa. Pude dormir una hora, igual, de 11 a 12 dormí. Y me pasa esto que ella me dice, vos confío igual, porque yo me empiezo a asustar porque veo que en el trabajo empieza a decaer en varios lugares, en amistades, en mi rubro también noto que hay menos, pero igual yo tengo trabajo, muy poca, pero noto que hay menos. Y la otra vez fui con algunos amigos, a 2 de ellos les bajó mucho el trabajo, uno está por cerrar. Entonces yo también me empiezo, viste, a asustar, viste, y entonces me dice, no, vos confía en él, porque vos, no importa cómo esté todo, que uno se pone mal, pero vos siempre confía en él porque él siempre va a estar. Y me pasó que la máquina tiene 2 cabezales. Cada cabezal arreglarlo sale 2 millones de pesos. Empezó a fallar los cabezales, porque ya tenía como 4 años, 4 años y medio, más o menos la fecha que yo sé que ya no. Bueno, empezó a fallar, entonces está uno de los 2 mal. Entonces, a mí me habían dicho que salía eso. Y yo, el chico, el técnico, que antes venía a arreglarla, él empezó a trabajar por su cuenta ya hace un par de años. Y nada, él no trabaja más para la empresa, trabaja para otra persona que trabaja por su cuenta. Entonces él me terminó hablando con él y me consigue el cabezal a precio, o al precio que es, y solo él me cobra parte de la instalación. O sea, el arreglo es de la mitad del precio. Entonces, nada, ahí es donde yo, viste, digo, nada, como dice Lee, vos siempre confías porque él siempre va a estar, te va a ayudar, y nada, está roto uno de los cabezales. Empieza a fallar, ¿no? Entonces, nada, no, viste, yo decía, no, tengo que arreglar los 2 cabezales, nada, salgo a pedir un préstamo o algo, porque si no son todos los ahorros que tengo, se me van, qué sé yo. Y nada, es uno de los cabezales que está mal, él me compra la parte, porque la otra empresa te cobran el precio, más lo que le recargan, más la mano de obra aparte. Nada, siempre hay que confiar en él. Totalmente, Y siempre hay que agradecerle, pero pedirle a él que siempre. Y además, nunca te va a dejar. claro, y además que es como una cascada, ¿no? Porque el Señor te bendice y vos bendecís, como pasó con el tema de Alan. Entonces es todo ser canales de eso. Pero todo está basado en la fe, cuando uno tiene fe en creerle a Dios. Entonces, lo que recibimos de la palabra en esta mañana, se dan cuenta que yo generalmente la predicación trato que no sean mis palabras, sino siempre leer lo que la palabra de Dios dice. Y de esa manera vamos a tener ese alimento, esa agua viva, como dice el tramo que nos leyó Liliana esta mañana, de la mujer samaritana. Es esa cosa que no es racional, es meramente o totalmente espiritual, que a veces pareciera como que no, pero sin embargo el resultado va a ser que va a venir desde la presencia de Dios sobre nuestra vida. Confiemos, pensemos en esto. Sí. La primera Samuel 15, que me encontré, que dice, en verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para arrepentirse. Exactamente. Entonces, cuando él hace una profesión, no la va a cambiar, ni se va a arrepentir. Sí, como hablábamos, a veces nuestra decisión, el apartarnos, sí, porque está dentro de lo que hablamos Saúl, entre Samuel y Saúl. Saúl se corrió y bueno, o sea, no es que Dios cambió de parecer las promesas que tenía para Saúl. Saúl eligió otro camino. Exacto. Con David, por ahí, él tenía la convicción de que Dios lo había salvado de osos y de leones. Entonces, Goliat era simplemente mortal. No era un león, y no era un oso, entonces era loco, pero ya había confiado, ya había visto a Dios en su vida, entonces no le tenía miedo, en cambio Saúl eligió otra cosa, pero Dios siempre fiel. Exactamente. Las decisiones que nosotros tomamos. Y vieron también el publicano que decía, Señor, ayuda, hazme crecer la fe, creo que es así en uno de los pasajes, aumenta mi fe, ¿no? Sí, creo que yo creo, aumenta mi fe. Claro, es como decir, yo quisiera creer más, Señor, dame de la posibilidad de ser cada vez más creyente. Estaba pensando recién que en esta silla se han sentado muchas personas que vienen, escuchan,
Pero cuando llega el momento de que hay cosas que sacar, hay cosas que poner, cosas que faltan, dejan. O sea, a veces yo pienso, bueno, somos nosotros, la falla es nuestra. Pero después me doy cuenta que lo que estamos predicando no son nuestras propias ideas. Lo que estamos predicando desde acá, tanto Ale como yo, como Lilian, como cada uno de los que ha predicado, estamos predicando lo que la palabra dice. A veces hay pastores o hay sacerdotes que dicen lo que la gente quiere escuchar, que es un poco lo que decía Iván el otro día, tuvimos una reunión de programación. Y Lilian, ¿por qué no repetís lo que vos decías? Que hay iglesias en las cuales se dice lo que se quiere. Sí. Sí, no, hablando acerca de las iglesias, de las formas de predicar y todo, yo le decía que hay iglesias que a mí me parece igual, no tiene nada que ver, que es como un espectáculo también. Entonces hay mucha producción, hay un espectáculo, hay un show. Cuando la gente va, se siente bien, porque la presencia de Dios nos sentimos bien, cuando se va nos sentimos bien. Pero que después falta la segunda parte, de, bueno, se te propuso un cambio, Dios te propone un cambio para tu vida. Eso es lo importante. El show, el espectáculo, el sentirme bien, no es lo importante. Lo importante es, bueno, ¿cuánto de esto dejo que Dios me transforme? Las vidas transformadas son lo importante, no los espectáculos. O sea, Jesús sí me predicaba en medio de la montaña. Ningún show, ningún espectáculo, ningún nada. Ni siquiera estaba en la sinagoga, se iba al medio de la montaña y predicaba ahí. Totalmente. Ningún nada. Entonces, no importa el tamaño de la iglesia, no importa la producción que tengas, lo importante es la palabra de Dios. Y cómo nos confronta la palabra de Dios y estamos dispuestos a seguirla. Porque el tema también tiene que ver con eso, ¿no? Que cuando me dice que yo puedo agarrar algo que a lo mejor le va a salir más barato en otro lado, quedármelo y ganar más. Cuando en realidad sentís, porque es el Espíritu Santo el que te baja la orden, mira, hacelo por este lado. Y esas pequeñas cosas tienen que ver justamente con un crecimiento, porque crecemos y crecemos sanamente, crecemos sanamente. Cuando la palabra con el Señor dice, no debes mentir, hacerse cargo, nunca mentir. ¿Pero por qué? Porque uno miente solamente para zafar, pero en realidad, cuando uno sabe que se va a hacer cargo de algo, porque no podemos mentir, entonces vamos a hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. Y digo mentir porque si a los nenes decimos, no mientas, y los padres tienen que dar el ejemplo, por supuesto. Juan Manuel siempre decía que él era cobrador de una prepaga y las madres mandaban a los nenes a abrir la puerta y decir que la mamá no estaba. Y Juan Manuel decía, la escuchaba por ahí, decirle a tu mamá que no te haga mentir, porque realmente, pobre nena o pobre nene, tenía que decir que no estaba la mamá cuando Juan Manuel había escuchado la voz de la mamá. Y el ejemplo, ¿no? Qué importante que es que nosotros somos luminares, y que lo que nosotros hagamos lo hacemos quedar bien o mal al Señor por cómo hacemos. Entonces, no solamente hay que creer en Dios, sino que creerle a Dios. Y de esa manera, esa transformación diaria va a tener un fruto, y ese fruto va a ser vidas transformadas, aparte de la nuestra, de otras personas de nuestro alrededor. Padre, gracias por tu palabra, porque esas promesas que encontramos en ellas nos dan seguridad. Seguridad de que más allá de cómo es nuestra mente, nuestro corazón, la educación que hayamos recibido, Señor, los bienes materiales que tengamos, esas cosas no son importantes. Lo importante es que te tenemos y que podemos contar en cada situación contigo. Gracias, Padre, porque estos héroes de la fe que nos dan con su vida ejemplo de cómo conducirnos nos ayudan. Gracias. Te pedimos por todos los hermanos, Señor, y que también en cada uno de nosotros la fe sea aumentada. Que, Señor, esa transformación diaria que necesitamos, esa comunión, Señor, con el Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, sea palpable para nosotros y para los que nos rodean.
Te pedimos estas cosas y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ya había pensado en la 115, si puedes creer.